Rosa Juliana y televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición especial. Hoy les traemos un caso que estremeció a Cúcuta y al país. Una historia que comenzó con una aparente misión de ayuda espiritual y terminó convertida en un crimen atroz. Una vida truncada y un cuerpo desmembrado dejado en una cava de icopor en un canal de la ciudad. Esta noche les contaremos quién era Sixto Ferney Rojas y cómo lo que parecía un viaje de esperanza terminó en uno de los asesinatos más macabros del año. Sixto había llegado desde Bogotá junto a un grupo de jóvenes y bajo el liderazgo de un pastor cristiano. Su propósito, dejar atrás las drogas y comenzar un proceso de rehabilitación. Pero detrás de ese supuesto plan se ocultaban tensiones sospechosas y una noche que terminaría en tragedia. Aquí comienza la primera parte de esta historia estremecedora. Crimen en la cava, el caso de Sixto Ferney. El 27 de febrero de este año, Cúcuta vivió un momento espeluznante. Aquí se quiso esconder un aterrador crimen. En este punto donde me encuentro se halló una cava de icopor y dentro de ella una cabeza humana, brazos y piernas. La ciudadanía quedó en shock con esta noticia. En edición especial les contaremos detalles de este aberrante crimen. Para el día 27 de febrero del año 2025, siendo aproximadamente las 12:45 horas, la central de radio de la Policía Nacional informa del hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una cava, al parecer sexo masculino, en el canal Bogotá, con calle 11 del barrio Cundinamarca de la ciudad de Cúcuta. Estando en el lugar, uniformados de la Brigada Interinstitucional de Homicidios procedieron a verificar los hechos. Se observa una cava en icopor a un costado del canal Bogotá, donde se hallan unas partes de un cuerpo humano, incluyendo la cabeza y algunas extremidades, por lo que se activan los protocolos de bioseguridad y se procede a realizar la inspección técnica cadáver. Se realizan todos los actos urgentes pertinentes al caso y se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al principio, las autoridades judiciales estaban perdidas, no sabían cómo arrancar con la investigación. Llegaron a creer que este hecho atroz sería el resultado de un ajuste de cuentas por tráfico local de estupefacientes, pues por el sitio donde hallaron las partes así lo indicaría. Por eso comenzaron a buscar informantes que les ayudaran a esclarecer el hecho. Pero 4 días después, una información que entregó una persona quien aseguraba ser testigo de este macabro caso comenzó a trazarle el camino a los investigadores, quienes no dudaron en escucharlo. Fue así como este crimen se resolvió en tiempo récord. Para el día 3 de marzo del 2025, se acerca una persona a las instalaciones de la SIJIN de la Metropolitana de Cúcuta, donde manifiesta tener alguna información sobre los posibles autores y asimismo la identificación de la persona encontrada en dicha cava en el barrio Cundinamarca. Ese sujeto ha llegado hace aproximadamente unos 15 días a la ciudad con el fin de montar una sede de una fundación que se dedica supuestamente a rehabilitar personas con problemas de adicción a las drogas. La víctima fue identificada como Sixto Ferney Rojas Montalvo. Había llegado desde Bogotá junto con un pastor cristiano y otra persona con el propósito claro: recibir ayuda para dejar el consumo de las drogas. Estamos ubicados en el barrio Pueblo Nuevo, muy cerca de la terminal de transportes de la ciudad de Cúcuta. Y esta vivienda que ustedes ven de fachada blanca fue alquilada en su momento por el supuesto pastor cristiano para fundar la sede de una iglesia cristiana y ayudar a consumidores de sustancias alucinógenas a superar sus adicciones, entre ellos Sixto Ferney Rojas Montalvo. Lo que no sabían los dueños de esta propiedad
y los vecinos de este sector era que aquí se iba a cometer un atroz crimen tan espeluznante que estremeció a toda una ciudad a principios de este año: el asesinato de Sixto y posteriormente desmembrar su cuerpo. Se iniciaron las labores conjuntas entre el CTI y la SIJIN con el fin de lograr la identificación y posterior judicialización de los autores del hecho. Ellos viajaron desde la ciudad de Bogotá, el pastor junto con la víctima y asimismo alias el Samario, con el fin de que estas personas le ayudaran y le colaboraran en la fundación, toda vez que ellos habían hecho parte de la rehabilitación y ya como tal tenía la confianza en ellos para poder realizar el buen trabajo. En las labores de campo se realiza un allanamiento en el lugar donde supuestamente, según la información del declarante, fue la residencia donde desmembraron el cuerpo hallado. Se adelanta la diligencia de allanamiento en el lugar donde posiblemente fue desmembrado el cuerpo, según informaciones del testigo. Se aplica un reactivo y mediante luces forenses se logran ver muestras de sangre en las paredes y parte del piso de la vivienda, donde al realizar el estudio se da de que efectivamente pertenece a sangre humana. A partir de allí y confirmando de que efectivamente en ese lugar se realizó el desmembramiento del cuerpo, se inician las labores de policía judicial, donde se solicitan antecedentes, se verifican los lugares donde posiblemente compraron los elementos como las cavas, el hielo, el hacha, los cuchillos que se utilizaron para realizar el desmembramiento. Los investigadores también analizaron 26 horas de video de varias cámaras del sector, porque no podían descartar nada si querían llegar al fondo de este aterrador suceso que estremeció a Cúcuta. El detonante del horror fue $1 millón de pesos. Según los relatos iniciales, ese dinero desapareció y todos los dedos apuntaron a Sixto. La tensión creció, lo acusaron de robar, lo confrontaron y luego lo empujaron contra la pared. Según la versión del testigo, Sixto Ferney abusa de la confianza del pastor y le hurta un dinero, el cual al darse cuenta le llama la atención y le dice que él no tuvo nada que ver. Se forma una discusión y entre el pastor y alias el Samario tratan de controlarlo y asimismo le suministran unas dosis de pastillas para poder calmarlo. Al siguiente día observan que Sixto Ferney no presenta signos vitales, por lo que se reúnen para tomar alguna decisión qué hacer con el cuerpo. Es allí donde alias el Samario, por orden del pastor, realiza el desmembramiento del cuerpo, cortándolo en varias partes, las extremidades superiores e inferiores y la cabeza las introducen en una cava de icopor y se dirigen a botarla hacia el canal de Bogotá. Posteriormente se dirigen hacia el sector de La Garita, donde alias el Samario, tratando de quemar los restos del cuerpo, se incinera, causándose unas heridas graves en parte de su cuerpo.
Posteriormente se dirigen hacia el centro de Cúcuta, donde se hospedan en un hotel en la avenida Séptima, con el fin de realizarle las curaciones a las quemaduras. Al siguiente día, como las quemaduras eran demasiado graves, se vieron en la obligación de trasladarlo hacia el hospital Erasmo Meos, donde recibió atención médica hasta el día de su captura. Al tener ya la identificación de estas personas suministradas por el informante, se logra obtener información donde alias el pastor se encontraba en la fundación, allí mismo donde fue descuartizado el cuerpo, en el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Cúcuta. Asimismo, alias el Samario se encontraba recibiendo atención médica en el hospital Erasmo Meos y alias Tumi se encontraba en su residencia ubicada en el barrio Ospina Pérez. Así termina la historia de Sixto Ferney Rojas, una tragedia marcada por la traición, la sevicia y el engaño. Un caso que deja más de una lección, la necesidad de no confiar ciegamente en quienes dicen ofrecer redención. Después de comerciales hablaremos de los preocupantes y crecientes casos de violencia contra la mujer y el feminicidio aquí en Santander. Ya volvemos. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotras. Esto es Edición Especial. Santander es uno de los departamentos con mayor incidencia de violencia feminicida del país. El feminicidio es la expresión más extrema de violencia contra la mujer. Bucaramanga, la capital del departamento, es hoy por hoy, junto con Medellín, la tercera ciudad del país con mayor número de feminicidios en Colombia. En Colombia se creó el delito de feminicidio en el año 2015 con la ley Rosa Elvira Celi, un caso tenebroso ocurrido en Bogotá que todas y todos recordamos. Un hecho que sacudió al país y nos permitió poner en la escena de lo público este problema, que pese a que no era nuevo, estaba invisibilizado. Esta ley crea este delito como un delito autónomo. Es un asesinato de una mujer a manos de un hombre que casi siempre tiene una relación sentimental anterior, es su pareja o es su expareja, y además que lo hace con un odio y con una sevicia hacia ella por ser mujer. Y eso se refleja, por ejemplo, en la forma en la que se ejerce la violencia, ¿no? Entonces ahí hay una representación de odio fuertísima. En muchos casos vemos la destrucción de genitales, la destrucción del rostro de la mujer. En otros casos vemos cómo les dan múltiples puñaladas, como tratando de acabar completamente con lo que, pues, la esencia física de esta mujer. Desde el 2015, fecha en la que se mide ese delito en el país, el 2024 fue para Santander el año de mayor violencia contra la mujer. Es más, en junio de 2024, en una misma semana, se reportaron 4 feminicidios. Santander es uno de los territorios más complejos del país. Santander es el cuarto departamento más violento contra las mujeres y Bucaramanga, que es su capital, es la tercera ciudad más violenta contra las mujeres, compartiendo puesto con Medellín. Pero pues claramente Medellín tiene una población mucho más grande, lo que implica que en Bucaramanga el fenómeno aún es más complejo. En la alcaldía de Bucaramanga contamos con un equipo multidisciplinario que va de campo, hace visitas y realiza una serie de actividades de prevención de la violencia. Hay un top 10 de barrios de mayor afectación, que es el mapa de calor: San Francisco, Girardot, Centro, Campo Hermoso, Gaitán, Capé Madrid, Colorados, San Alfonso, Tránsito y Provenza. Y es que la violencia contra la mujer no discrimina, no diferencia posición social, económica o edad de las víctimas. Tan así es que en nuestro departamento hace un año se registró un hecho lamentable y tremendamente doloroso que cegó la vida de una niña de 8 años de edad a manos de un presunto feminicida. Ella es Kelly Materán, madre de Kerly Andreina Cuevas Materán, quien nació el 12 de marzo de 2016 en Zulia, Venezuela. Ambas llegaron a Colombia provenientes del vecino país hace 4 años. Kerly Andreina estudiaba en el Colegio Nieves Cortés de Girón y su madre trabajaba vendiendo bebidas en medio de 2 transitadas vías por el anillo vial. Acá era donde yo estaba vendiendo el día de mi trabajo, cuando me dieron la noticia que la niña no aparecía. Me llaman por celular, la señora Lina Torre Rosa me llama, que si la niña estaba conmigo acá
en el trabajo. Yo le dije que cómo así si la niña yo se la había dejado a ella. Lina Rosa era la pareja sentimental de Alirio Gualdrón, el presunto feminicida, y pese a que no vivían en la misma casa en la que Alirio le tenía una habitación arrendada a Kelly y a su hija hace más de un año, ese día Lina preparaba unas empanadas para un compartir. Regresamos juntas a ese lugar que fue su vivienda y aunque no es fácil recorrer los caminos del barrio, quiso volver al lugar al que la vio con vida por última vez. Sí, que yo viviera acá y por esta cuadra. Bueno, mi amor, vamos a pasar por ahí, va. Okay. Acá era donde nosotros vivíamos y ahí donde está la crucecita esa era mi primer cuarto con ella. Cuando a Kelly le avisaron que su hija no aparecía, corrió de inmediato, llegó y encontró ahí, en esa puerta, a Gualdrón en silencio, calmado, pasmado. Ella le solicitó ayuda para salir en búsqueda de su hija, pero él simplemente guardó silencio. Alirio Gualdrón era un vecino silencioso, con hijos y hasta nietos. Nadie sospechó de él. No había indicios de que ese hombre de 60 años de edad fuera el responsable de la desaparición de la niña, hasta que un testimonio dio la primera pista. Ella estaba jugando acá en la plazoleta con los demás compañeros, cuando según el sujeto bajó y la invitó que a buscar mamones y se fueron por esa cuadra hacia allá. El testimonio del niño más el único video de una cámara de seguridad de una casa cercana fueron la pieza clave para relacionar a Gualdrón con la desaparición de Kerly. Le siguieron el rastro y cuando las autoridades llegaron a capturarlo, el hombre estaba dormido. Ese día se cambió 3 veces de camisa. Negó los hechos como siempre lo ha hecho, pero los llevó hasta la estación de Metrolínea, donde dijo que le raptaron a la menor. Metros más hacia adentro, en zona boscosa, finalmente en la noche encontraron el cuerpo de la niña tendido sobre una sábana de pasto verde. Me llamaron que la niña estaba viva y yo más contenta y me quería venir. No me quisieron dejar venir la policía porque tenía que poner la denuncia y todo eso. Y mi hermano pues llegó al sitio y me llamó. Me dijo, hermana, le tengo mala noticia. Y cuando me dijo mala noticia, la niña está muerta. Y yo pues ahí fue donde pegué el llanto. Kerly, la niña tomada por la fuerza, la menor que jamás podría medir sus puños con los de un adulto, la niña que fue engañada por un hombre de su círculo cercano, murió por golpes contundentes en su cráneo. Hasta el último segundo luchó. Cuando abrieron sus manitas tenía hojas, material vegetal, se aferró a la vida, se aferró a la tierra. En la escena, Gualdrón sembró 2 evidencias, un monedero y la cédula de un hombre que trabajaba en una zona aledaña a donde él también laboraba, lo cual indica que fue un plan macabro, planeado con sigilo, premeditado. Kelly, su madre, solo vio a su hija cuando su cuerpo llegó a la funeraria y ella le puso una tiara en su cabecita. De ahí en adelante emprendió una titánica lucha jurídica para que haya justicia porque Gualdrón casi sale libre por vencimiento de términos. La fiscalía cambió de fiscal y tuvo que llegar una fiscal mujer para que el proceso realmente avanzara. Este 15 de mayo próximo es una fecha determinante en este proceso. Esperamos ese día presentar alegatos de conclusión. Si el tiempo nos da, solicitar del juez la sentencia. Estamos pidiendo para este caso de feminicidio agravado y desaparición forzada la máxima condena, que son 60 años de cárcel. Al feminicida y al maltratador no se le puede encubrir jamás. No debe haber pausa, ni silencios, no hay tregua, no hay excusa, hasta que caiga con fuerza el feminicida. Soy esa que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia por Kerly Cueva. Cuando hablamos de 43 noticias criminales, estamos hablando de cerca de 12 noticias criminales de feminicidio consumado. El feminicidio consumado es aquel en el que la mujer efectivamente fallece y el restante de noticias criminales son feminicidios no consumados. Es gravísimo porque la mujer queda con unas secuelas psicológicas y físicas tan complejas que difícilmente logra volver a tener una vida normal como la que tenía antes del suceso. Yoleidis Yolanda Bravo Chávez es una colombiana nacida en Colosó, Sucre. Desde los 6 meses de nacida fue llevada a Maracaibo. Es madre de 3 hijas, diseñadora de modas y debió regresar a Colombia porque no tenía cómo sobrevivir en Venezuela. Aterrizó en el 2017 y a sus 33 años en Lebrija, Santander. Buscó trabajo y hospedaje en un hotel. Allí conoció a Jorge Luis Suárez Rincón.
el administrador de ese lugar. Yo sí noto que el interés de preguntar mucho, pero como ya a personas le generaba curiosidad, y con quien está, no, ella está sola, entonces él me empezó a preguntar, cómo hiciste, que me dedicaba, todas esas cosas, yo le comenté sin ningún problema. Jorge Luis se interesó en ella de inmediato, la cortejaba, la pretendía, un superhéroe, el superpoderoso, un protector y un galán. Pero poco a poco a Jorge se le empezó a caer la máscara tan bien puesta que tenía. No me pagaba, ¿no? Y yo le digo, Jorge, yo necesito el dinero que me habías dicho para enviarle a mis hijas. Cuando veo que me jaló por el pelo y me empujó, me metió empujones a la pieza y se tiró como encima mío. Pero lo más triste es que yo después perdoné eso. La violencia fue creciendo, trepándose ya a niveles de agresividad. Todos los días Jorge tenía un motivo para discutir. Yo estoy haciendo la comida. Se hizo sopa. El cilantro lo piqué más grueso. Por eso fue el primer problema. Me humilló. Yoleidis finalmente escapó. Ya tenía otro trabajo y junto con sus hijas en una madrugada sacó todo lo que tenía en el hotel, alquiló un apartamento y le puso punto final a esa relación. No tenía gran cosa, solo la ropa de nosotros y ya. Y arrendé arriba, por acá arriba en un barrio, una parte estudio y me fui. Pero Jorge Luis apareció de nuevo. Envió emisarios a que la convencieran, le prometió un cambio profundo, real, quería ser el dueño de todo su ser. Le da un billete, me acuerdo que era de 100, que fuera a comprar un pollo. Se presentó casi a la hora del almuerzo. Un pollo asado, mi hija baja, yo estaba sola, quedé sola. Me agarró a la fuerza, me quitó la ropa. Te violó. Exactamente, me violó. Ya en ese punto, Yoleidis había experimentado todos los tipos de violencia: física, patrimonial, psicológica, sexual. Él, como un depredador, la tenía sometida, minimizada y con las fauces en el cuello. Y va detrás de mí y me da un beso acá. Nunca se me olvida el lugar. Y viene y me dice, mamita, ya dejemos de pelear. Yo le hago así, yo le digo, suélteme. Yo no estoy peleando con usted. Ahí él reaccionó agresivo. Él me tira al piso, yo caigo de rodillas, él me clavó el primer cuchillo. Y yo miro así mi costado y tengo la cacha acá. Era verde. Y ahí yo entendí que él me estaba matando. Levanto así mi mirada. Él venía hacia mí con otro cuchillo. Y él dice, esta perra, hijo de puta. Y me puse como en posición fetal. Y me cubrí así. Empezó a apuñalearme. Una y otra vez, una y otra vez. Yo sé que yo abrí mis ojos, yo estaba acostada. Era una laguna de sangre. Fueron en total 24 puñaladas. Como lo escuchó, 24 puñaladas en pecho, espalda, brazos y abdomen. Jorge Luis Suárez fue capturado por las autoridades en flagrancia y condenado por tentativa de feminicidio agravado a 22 años y 6 meses de prisión. Pero los barrotes no impidieron que el feminicida siguiera asediando a Yoleidis. Llamadas, mensajes y cartas como esta, en la que con descaro y cinismo, después de querer matarla, dice que la ama. La recuperación física tardó meses, pero la emocional, ahí va. Esta mujer volvió a sonreír en medio de hilos, telas y máquinas de coser. Después de la larga recuperación que tuve después de la tentativa de feminicidio, retomé nuevamente el diseño y gracias a Dios, Dios después de eso me ha bendecido con... Esto fue un sueño, las maquinarias. Elga Ríos es jueza civil de la rama judicial y marcó un punto de inflexión en la forma en la que la rama atiende a la mujer. Hizo realidad la ventanilla violeta que desde noviembre de 2023 empezó a funcionar en Bucaramanga y Lebrija para priorizar la atención y asesoría de casos de violencia hacia la mujer. Que si nosotros nos vinculábamos en las rutas, podíamos hacer mucho por las víctimas. Podríamos hacer mucho desde la información a las víctimas. Podíamos denunciar por las víctimas que en oportunidad no saben ni cómo ni por dónde denunciar. Podíamos incluso escuchar, atender a las víctimas, tener vinculados a grupos de abogados que han apoyado la defensa de las víctimas en procesos de jurisdicción de familia o de jurisdicción penal.
Por las que no están, hoy gritamos hasta el cielo. Por las que sobrevivieron, levantamos un cerco de sororidad, porque tocan a una y respondemos todas desde la academia, las instituciones, las calles y, por supuesto, los medios de comunicación. Quiero invitarlas a que hagamos acciones donde realmente nos vean en las calles, nos vean unidos, nos vean trabajando por las mujeres, nos vean trabajando por esa mujer fuerte y luchadora que tiene Santander. Es que nosotros somos historia porque hay mujeres que aquí nos ayudaron a que este país fuera libre. No callemos, sino que levantemos nuestra voz por nosotras mismas y seamos sororas. Y asimismo a todas esas mujeres que necesitan cerrar ciclos de violencia, ciclos de dolor a nivel personal, que están manejando muchas situaciones difíciles. Tal vez te dé miedo, tal vez te hayan dicho que debes quedarte allí, que debes concluir, pero yo hoy quiero decirte que es el momento de que levantes tu voz, es el momento que denuncies, es el momento que creas en ti misma. Acciones de autocuidado, reconocimiento de que se está en un círculo de violencia, denuncia y acceder a la oferta institucional puede prevenir el feminicidio o cualquier otro tipo de violencia basada en género. Y recuerden, no estamos solas, no es hora de callar. Activemos las rutas de atención. Así terminamos esta emisión de Edición Especial. Pero la cita nuevamente es en 8 días para seguir hablando de historias del Gran Santander. Nos vemos y recuerden seguirnos también a través de las redes sociales, Rosa, y revivir nuestros capítulos. Así es, en nuestra página web podrá encontrar todos los programas de Edición Especial. Nos vemos. Un abrazo fraterno para todas y todos. Adiós. Feliz noche.